Antes vamos a empezar con el Ayom Yom. Dice así, 7 de Kislev. Hay 3 tipos de sabiduría. Primero, la disciplina de anular la materia, indicando lo abominable y aborrecido de todos los aspectos corpóreos y materiales. Es la doctrina del Musar, la escuela ética. O sea, si queremos, atención, lo que estamos hablando no estamos descalificando a ninguna de las 3 escuelas. Estamos, lo que la Yom Yom está haciendo, está describiendo cómo es cada una de esas escuelas, que con cada una de ellas se puede servir a Hashem. Una se llama la del Musar. La del Musar es lo que nos sirve y lo tiramos, ya está, lo sacamos. Esto nos molesta en la vida y no, directamente no hay que tocarlo porque nos puede hacer mal. Bueno. Después tenemos la segunda que dice la disciplina de reconocer la superioridad de la forma y el espíritu, la dimensión emotiva e intelectual e instruir el modo de acercarse a ellos, es la doctrina de la Hakirá, la escuela filosófica. O sea, ¿cómo hacer para acercarnos a las cuestiones más espirituales y dejar un poco la materia? Y después viene la tercera, que acá se extiende un poquito más, es la disciplina de hacer predominar la forma por sobre la materia. La forma sería la parte espiritual, la dimensión espiritual interior, ¿no? Por sobre la materia. Esta escuela enseña la virtud de la materia refinada y la cualidad de la forma cuando se integra a la materia. No descalificamos ni a la materia ni al espíritu. Al contrario, tratamos de integrarlos. Cuando ambas se fusionan de tal manera que no se detecta el principio o el fin de ellas, dado que el comienzo está enclavado en el fin y el fin en el comienzo. Ambas fueron creadas por el único y mismo Dios, con idéntico cometido, tanto la materia como el espíritu. Revelar la luz de santidad de su poder oculto. Porque tanto en la materia como en el espíritu se encuentra Hashem. Uno no puede decir que Hashem está en el espíritu y no está en la materia. O decir que está solo en la materia y no está en el espíritu. Hashem está en todos lados. Entonces, siendo que Hashem está en todos lados, tenemos que integrar la materia y el espíritu. Solo ambas al unísono, y no de otro modo, logran la perfección deseada por su voluntad, por la voluntad de Hashem. Y esta es la doctrina del hasidismo, del hasidut. Hay un libro que se llama sobre las enseñanzas del hasidismo, o Aprendiendo Hasidut, creo que se llama, donde se analizan en detalle estas 3 escuelas del pensamiento, que fue escrito por el Rebbe anterior. Y esto es justamente lo maravilloso que tiene nuestra generación. En realidad, los últimos 300 años, desde que se reveló el hasidismo, un poco menos, el hasidismo en el mundo a través del Baal Shem Tov y sus alumnos, pasando por todos los grandes sabios, los grandes rebes, el Rebe y el Tzemach Tzedek y tantos otros, hasta nuestro Rebe, donde en los mamarim del hasidismo, del hasidut, vemos cómo se pueden unir y solidificar los 2 elementos centrales que tenemos en el mundo, la materia y el espíritu, y hacer de ellos uno solo. Y a través de ambos podemos hacer de este mundo una morada para Hashem. Porque si nosotros descalificamos elementos que hay en el mundo, porque vemos que nos molestan, que son nocivos, etc., entonces no estamos extrayendo lo bueno que tiene. Porque en el mundo, en el mundo, toda la creación está hay bueno y hay malo. Hay elementos que podemos utilizar y elementos que no. Aquellos que podemos utilizar tenemos que, si tiene que ver con la materia, lo tenemos que fusionar con el espíritu y de esa forma hacemos de este mundo una morada para Hashem.
Bueno, en el primer shiur que dimos esta semana, el martes pasado, hablamos sobre toda la, digamos, toda la odisea que tuvo Jacob, que tuvo que ir a Harán, y ahí se enfrentó con el tío Labán, que era un corrupto y un idólatra, etcétera. ¿Qué tal, Eduardo de Avellaneda? ¿Cómo va? Y hablamos también, si no el que no estuvo puede mirarlo, puede repasar el shiur que está en YouTube, el shiur del día martes, sobre qué es lo que representan las dos hermanas con las cuales se terminó casando Jacob, Rachel y Lea, o Lea y Rachel, que cada uno tenía su cualidad. De hecho, al ser esposa de Jacob, seguro que tenían cualidades, si no Jacob no se hubiese casado con ella. Y no solamente eso, sino que tanto Lea como Rachel, o Rachel y Lea, como queramos poner el orden, son matriarcas, son una de las cuatro matriarcas. Porque fíjense qué interesante, que Sara sea matriarca, ¿se entiende? Era la esposa de Abraham. Que Rivka sea matriarca, ¿se entiende? Porque era esposa de Isaac. Pero Jacob, cuando trabajó, él trabajó por Rachel, en principio. En principio no pensaba casarse con Lea. Entonces, pero cuando hablamos de las matriarcas nos decimos que son tres. Sara, Rivka, Rachel. Si decimos cuatro, Sara, Rivka, Rachel y Lea. Entonces vemos que Lea tuvo tantas condiciones y hasta incluso más que la propia Rachel, si podemos decir de esa forma. Hasta tal punto, como comentamos en el Shiur el otro día, que la mayor cantidad de hijos los tuvo Lea. El 50% de los hijos de Jacob fueron de Lea, de las tribus de Israel. Y los puestos más relevantes vienen de Lea. Moshe Rabbeinu viene de Lea, Aarón viene de Lea, David Amelech viene de Lea, el Mashiach viene de Lea. Todo esto lo nombramos el otro día. La historia nos va contando. Ahora vamos a detenernos en un detalle. Porque la verdad es que acá tenemos toda gente inteligente y todos profesionales, Baruch Hashem. Y cada uno en su rubro, creo que cada uno de los que estamos acá, cada uno estamos en otro rubro, más o menos. Pero cada uno en su rubro sabe que para lograr el objetivo, el gran objetivo, se necesita prestar atención a los detalles. Si nos falta un detalle, nos falta un eslabón, entonces no vamos, es muy factible que no lleguemos al objetivo. En la Torá es exactamente lo mismo, mucho más. Si cada detalle que la Torá nos dice, esos detalles hacen al todo. Y si no prestamos atención a esos detalles, nos está faltando en el conocimiento y en el entendimiento de lo que la Torá nos quiere decir. Porque, como ya dijimos tantas veces, la Torá no nos cuenta todo. La Torá nos cuenta, fíjense en la parashá esta semana, Jacob salió de su casa y estuvo 14 años estudiando Torá. ¿Qué pasó en esos 14 años? Estudió Torá. No nos cuenta más, porque no es relevante para nosotros, como enseñanza para nuestras vidas. Después Jacob se fue a Harán y estuvo 7 años trabajando por Rachel. Desde que hace el arreglo con Labán, de que va a trabajar 7 años para que él le dé a Rachel, hasta que se produce el momento del supuesto, del fallido casamiento, de la fallida jupá, porque después le cambia a la esposa, le pone a Lea, pasaron 7 años. ¿Qué pasaron esos 7 años? Sabemos que Jacob trabajó para ganársela, pero detalles no conocemos nada. Y así sucesivamente. Entonces, si hay algún detalle puntual que la Torá lo nombra, es porque hay algo especial en ello. Y acá les voy a leer textualmente del Humash, que tengo acá conmigo, para ver, vamos a ver 2 puntos de la parashá de esta semana que aparentemente no son tan relevantes o no se le presta tanta atención. Primero, la Torá nos cuenta que Lea
Cuando Jacob se casa con Lea, se quería casar con Rachel, pero le cambió a la esposa y le puso a Lea. Le dijo, bueno, Jacob se quejó, Labán le dijo, bueno, acá no vamos a casar a la más grande antes que la más chica, a la más chica antes que la más grande. Espera una semana, te vas a casar con la más chica, con Rachel. Espera una semana y vas a trabajar 7 años más. No es gratis esto. Los 7 años que trabajaste, vos pensaste que los trabajaste por Rachel, en realidad los trabajaste por Lea. Y ahora vas a trabajar 7 años más para ganarte a Rachel. Pero Jacob la amaba a Rachel, esperó una semana y se casó con Rachel. Pero como Hashem ve, así dice la Torá, que la amada era Rachel y no Lea, se viene la compensación. Lea tiene 4 hijos al hilo. Reuben, Shimon, Leví y Eudá. Después que tiene 4 hijos, viene lo que dice, viene este versículo, que es el primer versículo del capítulo 30 del Bereshit. Dice así. Perdón, Chiche. Ahí Jacob tenía 83 años, ¿no es cierto? Jacob tenía 84 años cuando se casó. 84. 84, porque se fue a los 63. 14 años estuvo estudiando Torah y después de 7 años trabajó, son 70, hasta 84. 77, más 7 que trabajó son 84. Y ahí empezó a tener hijos. Dice el versículo, Rachel vio que no había dado hijos a Jacob. Los hijos vinieron de la otra, de Lea. Rachel estaba celosa, ahora enseguida vamos a explicar, de su hermana. Y ella dijo a Jacob, dame hijos, mediante tus rezos, de lo contrario estoy como muerta. No tengo hijos, ¿de qué valgo? No soy nada. ¿Qué quiere decir que estaba celosa? ¿Está bien tener celos? Y si miramos en la historia, vamos a ver qué fue lo que provocó los celos. Desde en determinados hechos que ya todos conocemos, porque acá tenemos un grupo selecto de Talmidei Jajamim, de sabios de la Torá, y ustedes saben lo que pasó. Desde la creación, el primer día de la creación, las primeras horas que fue creado el mundo, el 6.º día de la creación, Adán y Javá, el primer hombre y la primera mujer son creadas, y ahí vemos que la víbora vio a Adán y Javá que estaban juntos y tuvo celos de ellos. Y después, cuando el hombre come del árbol de la sabiduría que no tenía que comer, y viene Hashem le dice, ¿por qué comiste? Entonces le dice, la mujer que me diste, ella fue la que me dio de comer. Va a lo de Java, y Java podría haber agachado la cabeza, decir, sí, bueno, yo lo di de comer. Pero Java no hizo eso. Java lo que hizo fue, le dijo, la víbora fue la que me instó a esto. Pero Java ahí mostró, la víbora tenía celos de Java. Y Java tenía celos de que si Hashem la va a castigar a ella y no lo va a castigar al marido, entonces ella se va a morir y después va a venir otra, Hashem le va a crear a otra mujer. Ahí vemos el caso de los celos. Vemos el caso de Pinjas. ¿Se acuerdan la historia de Pinjas? Pinjas, que fue y el jefe de la tribu de Shimón, estaba en su tienda, en su carpa, estaba manteniendo relaciones con la princesa Midianita. Dice que Pinjas tuvo celos, fue y le clavó la lanza. Vemos que hay distintos tipos de celos. A veces hay celos, por lo que nosotros entendemos, es celoso. Alguien le puso un negocio enfrente o al lado del mismo rubro que uno tiene, entonces ya, y al otro le va mejor. Entonces empieza a hacer artimañas para ver, se siente celoso, para que el otro le vaya mal. Y tantas cosas.
De Rachel no es así. Rachel dice, ¿qué quiere decir que Rachel estaba celosa? Rachel estaba celosa de los buenos actos de su hermana. Ella pensó, la verdad es que si mi hermana tuvo 4 hijos y yo no tuve ninguno, entonces no es porque o sea, no le agarró celos, Dios la tiene, le da a ella, le da todo a ella y a mí no me da nada. Ella dijo, si Rachel pensó, si Lea tuvo 4 hijos y yo ninguno, es porque los valores de Lea son tan importantes y tan elevados, mucho mejores que los míos, por eso lo tuvo. Y como yo no tengo esos valores, ella pensó, vamos a hacer otra cosa. Le pidió al marido, mirá, no tengo hijos, rezá, hacete fila para que yo tenga. Y después cuenta la historia, cómo siguió, y después por fin ella tuvo a Yosef y después lo tuvo a Binyamin. También no vamos a entrar en todos los detalles porque se nos va a ir el tiempo. Y acá vemos, y ahora vamos o sea, vemos que de un hecho que aparentemente, ¿qué podríamos aprender de eso? Del tema de los celos, que ahora enseguida vamos a volver a este tema, vemos lo importante que es. Están los celos de lo que nosotros conocemos cotidianamente, y después están los celos positivos. La palabra hebrea de celo acá dice batkané. Batekané viene de la palabra kiná. Kiná puede ser envidia y kiná también puede ser celos. El Pirkei Avot dice kinat sofrim marbe jochma. Cuando hay celos entre sabios, esto aumenta la sabiduría. Cuando yo veo que al otro le va bien, no tengo que celarlo, decir, ¿por qué al otro le va bien? Empezar a rezar para que le vaya mal. Eso no es el camino. El camino es decir, bueno, yo tengo que, a ver, ¿cuáles cualidades tengo yo para poder superarlo? El celo tiene que hacerme mejor persona, tiene que hacerme superarme, no empezar a insultarlo al otro o pedir para que al otro le vaya mal. Eso no es el camino, ni menos de los Yehudim. Y después hay otro hecho. Hay otro hecho que también parece medio raro. Escúchenlo. Seguramente ya lo leyeron, pero vamos a sacarle algo acá todo. Dicen los días de la cosecha del trigo, Reubén, el hijo mayor de Lea y de Jacob, fue y encontró jazmines en el campo. Y los trajo a Lea, su madre. Como cualquier hijo que encontró unos lindos jazmincitos en el campo, una rosa, o lo que sea, le trae, acá trae justamente jazmín no como algo de mucho valor, pero se lo trajo a la mamá. Rachel vio esto y le dijo a Lea, por favor, dame alguno de los jazmines de tu hijo. ¿Acaso? Entonces Lea le dice, ¿acaso no basta con que me quitaras a mi esposo? Dijo ella. ¿Ahora quieres quitarme también los jazmines de mi hijo? O sea, vos sos la esposa preferida, porque Jacob, todo lo que hizo, Jacob tenía, en esa época se vivía, supongo, en carpa. O no importa, aunque sean habitaciones. La habitación central del matrimonio para Jacob era la de Rachel. Entonces Lea le dice, ¿no te alcanza con que sos la preferida? ¿También me querés quitar los jazmines? Viene Rachel y le dice, en ese caso, Jacob puede dormir contigo esta noche, en vez de hacerlo conmigo, como pago por los jazmines de tu hijo. Jacob tenía un orden. Al tener 4 esposas, había un orden con quién estaba cada noche. Esa noche le correspondía a Rachel. Entonces Rachel le dice, vos sos mi hermana, llévatelo, esta noche te lo cambio por los jazmines. Dice que Hashem la escuchó a Lea y ahí tuvo 2 hijos más. Primero tuvo a Isahar y después tuvo a Zebulún, y después Hashem por fin la escuchó a Rachel, todas las cosas buenas que ella había hecho, y tuvo a Yosef. Vamos a analizar un poquito más la historia. Ustedes saben, lo hemos hablado, pero que también lo dijimos, lo dijimos el otro día, que cuando iba a ser la jupá
de Jacob con Rachel, que al final la cambió, le puso a Lea, vamos a hacer un poquito de historia. Cuando Jacob llega a Harán y le pide la mano de su hija, todo esto lo cuenta el Talmud, le pide la mano de su hija Rachel a Labán. Bueno, Labán le dijo, vas a trabajar 7 años y te la voy a dar. Labán todo contento, Jacob todo contento, va a hablar con su novia, con Rachel, le dice, ¿sabes qué? Hablé con tu viejo, o como se decía antes, fui a pedir la mano de tu padre, tu mano a tu padre, y me la concedió. Lo único me dijo, te labura 7 años y después te la voy a dar. Rachel no era ninguna tonta, Rachel lo conocía al padre, sabía el lugar donde vivía. Le dice, vos venís de Israel, ahí en la Tierra Santa, está todo bien. Acá son todos mentirosos, acá son todos idólatras, son todos corruptos. ¿Vos te creés que mi padre, que yo voy a, que él va a cumplir con su promesa? Con su pacto, va con una promesa en un pacto de caballeros. Entonces, Jacob le dice, sí, vas a ver, tenemos que hacer algo. Entonces, ¿qué hicieron? Ahí dijeron, vamos a poner un código para que la noche de la Jupá, yo te voy a decir el código y vos vas a saber que yo soy yo y no soy otra. Y ahí fue que Rachel le pasó el código a Lea para que Lea no sea avergonzada cuando Jacob le pida el código y ella no se lo dé. ¿Vieron? Password equivocada. ¿Vieron cuando ponemos el password y no funciona? Jacob iba a entrar a la carpa y iba a decir, qué sé yo, lo que sea, y ella tenía que contestarle, ¿eh? Error. Error. ¿Saben cuál era el código? ¿Cuál era el password? El password era la palabra Hana. ¿Por qué Hana? Porque Hana representa las 3 mitzvot de las mujeres. La mitzvah de la Het de Jalá, que tiene que ver con el kashrut, perdón, Hana. La Nun de Nidá tiene que son las leyes de la pureza familiar, y la Hei de Adlakata Neirot en el sentido de las velas, que son las 3 mitzvot que tiene la mujer. Ahora, ¿cómo fue la cosa? No es que Rachel fue a lo de Lea y le dijo, mirá, la cosa es así, así, yo tenía que estar. Cuando ella vio que la estaban vistiendo a ella de novia, no le contó toda la historia. Porque Rachel era muy buena. Rachel era la bondad personificada, como hablamos el otro día. ¿Qué le dijo Rachel? ¿Sabes qué, Lea? Cuando una pareja se va a casar, entonces, cuando él va a entrar a tu carpa, vos decile esta palabra, decile Hana. Así se acostumbra que vos le decís esta palabra y esta trae suerte, trae brajá, lo que sea. Cuando Jacob entra a la carpa y no sabía quién estaba ahí adentro, antes de que Jacob pueda decir cualquier palabra, Lea lo recibe con un Hana. Entonces Jacob le dice, mi amor, qué sé yo. Palabra más, palabra menos. Ya sabía que era la posta. Recién a la mañana se dio cuenta que no era. Vemos la bondad que tenía Rachel por su hermana. Lo que era Rachel. Los celos de Rachel no eran celos por otra cosa, sino los celos de Rachel eran por la bondad que tenía, que quería que su hermana esté bien. Vayamos al segundo episodio, el episodio de los jazmines. Lea, en realidad Lea no sabía que Jacob, digamos, cómo era toda la historia. Lea pensaba, claro, vos te lo llevaste a él.
¿no es cierto? Ella no sabía todos estos códigos, toda esta tramoya que hicieron para que a Lea le vaya bien. Y Rachel no quería decirle, pará, Jacob trabajó por mí, Jacob me quiere a mí, no quería hacerla pasar vergüenza. Entonces también le dijo, ¿sabes qué? Dame los jazmines. Ella sabía que quería tener más hijos con Jacob. Esta noche pasalo con él, va a estar bien, y si a mí me va a ir mal, bueno, paciencia. Ella estaba como, no resignada, pero como que agachó la cabeza con tal que a la hermana le vaya bien. Muchos años después, como les conté el otro día, en la cueva de Macpelá, Jacob está enterrado con Lea, no con Rachel. ¿Dónde está Rachel? Rachel está en Betlehem. Betlehem es en el camino entre Jerusalén y Hebrón. ¿Y por qué está ahí en el camino? Porque dice que cuando los judíos van a volver del exilio, y Rachel va a salir a su encuentro, los va a recibir. Dice el Talmud que, cuéntase, ¿cuál fue la causa que llevó a la destrucción del primer templo? El segundo templo fue por Sinat Hinam, odio gratuito. La causa del primer templo fue Avodah Zará. Avodah Zará quiere decir idolatría. Pregunta, ¿por qué Dios no tuvo celos de las otras idolatrías y perdonó a los Yehudim? Si los Yehudim se la pasaron, incluso hubo reyes idólatras y grandes personajes que fueron idólatras, ¿por qué Hashem no tuvo celos en esos dioses o ídolos? Uy, perdón. A ver, ahí está. Se me había ido la pantalla. ¿Por qué Rachel no tuvo celos? Perdón, ¿por qué Hashem no tuvo celos de los ídolos y perdonó al pueblo de Israel? Gracias a Rachel. Que Rachel, los celos que tuvo Rachel fueron por la bondad de su hermana. Fue para ver siempre lo bien que ella, lo que consideraba ella, que su hermana era mejor que ella misma. Los Maasim Tovim, las buenas acciones que tenía su hermana. Y acá tenemos una enseñanza maravillosa para nosotros. Fíjense de un pasú, de un versículo que pasa desapercibido, que uno puede decir, bueno, la novelita. Una novela, usted fíjense, Leab de Lele Fantalot, salvando todas las distancias o todas las diferencias. Si uno mira una película o novelita, lee un libro, y ven que hay un tipo, un galán, el galancito, y hay dos chicas que lo están cortejando. Y primero está con una, está con la otra, y una la cela a la otra. Es lo normal, eso es lo que pasa. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Cada una trata de mostrarse más linda, más inteligente, más preparada, y de hacerla caer a la otra. Esto es lo normal del mundo. Viene la Torá y nos dice, no, podés tener celos, pero los celos tienen que ser de las buenas acciones que se hace el otro. Y eso te tiene que llevar a ser una mejor persona. Y si a veces tenés que ocultar algo para que el otro no se sienta mal, hacelo, como hizo Rachel con Lea, que nunca le contó el pacto con todos los códigos que tenían. Él le pasó el código, pero no le pasó pero no le contó la historia cómo llegaban los códigos. ¿Por qué Rachel no está enterrada en Hebrón? Justamente por eso. Porque, bueno, hay distintas opiniones por qué ella no está, pero fundamentalmente era porque ella tenía que recibir a los Yehudim, o sea, ella se sacrificó para recibir a los Yehudim que iban a volver del exilio. Y Hashem aprecia justamente todo esto. Como dice el profeta, Kol Berramad Nishma, se va a escuchar, está dentro de la Haftará que leemos el segundo día de Rosh Hashanah. Ahí dice, si ustedes tienen el Maxor, léanla, van a ver que es muy interesante.
Kol Berramán Ishma, se escucha una voz en las alturas. Rachel me bakal banea. Y Rachel llora por sus hijos. Y viene Hashem y les dice, los voy a perdonar y van a volver, etcétera, etcétera. Como cuenta ahí. En el Zehut de esto, en el Zehut de Rachel, seguro, en este Zehut vamos a recibir al Mashiach y Rachel va a salir a nuestro encuentro y nos va a, como ustedes fíjense, ¿no? Cuando se habla de las matriarcas, se habla, pero cuando uno va a visitar a Rachel, se le dice, Yiddish le dice Mame Ruchel. Vamos a visitar a la mama, a la Mame Ruchel, quiere decir a la madre de Rachel. Y la gente va especialmente, fíjense, se va a la cueva de Maspelá, a Hebrón, pero un lugar donde seguro hay que parar es en lo de Rachel. Ya que estamos en esto, me tomo unos segundos. Mi bobe, que para descanse, así era la tradición en la familia, mi bobe, cuando iba a Israel y volvía aquí a Argentina, traía cintita roja. Miren que a los chiquitos se le ponía una cintita roja contra la Mainore. Pero ¿cómo era la tradición posta a posta? Que ya iba al Keber Rachel y daba 7 vueltas con la cinta alrededor del Keber, alrededor de la tumba de Rachel, y después traía toda la cinta y para cada nieto que nacía le daba un pedacito y le ponían le ponían en la mano. Esto lo vimos todos. Acá les cuento cómo era el minag, la costumbre en la mishpachá, en la familia. En mi bobe, que la que había nacido en Jerusalén, todavía sabía esto de cuando ella vivía ahí antes de venir para Argentina, ¿no? Bueno, que tengamos un Shabbat Shalom, un hermoso Shabbat. Aprovechemos este Shabbat y domingo. Son los días del nacimiento y fallecimiento del Shabbat, 9 de Kislev, del Mittler Rebbe, el segundo Rebbe del Shabbat. Y el domingo es el día de la liberación del Mittler Rebbe. Como no dio tanto tiempo para hablar, por ahí o mando un videito o el lunes hablamos un poquito de él.